A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Hace mucho tiempo, el comercio de aceites de mesa rescató la palabra puro. Durante mucho tiempo, el aceite de oliva ha sido garantía pura, pero los demás aceites, ya sean de cacahuete o de nuez, nunca. Esa palabra solo funciona sola, por sí misma, para sí misma. No califica a nada ni a nadie. Quiero decir que no puede adaptarse, que se define claramente solo a partir de su empleo. Esa palabra no es un concepto, ni un defecto, ni un vicio, ni una cualidad. Es una palabra de la soledad. Es una palabra sola. Sí, eso es. Una palabra muy breve, bisilábica. Sola, sin duda. Es la palabra más pura junto a la que, y después de la que sus equivalentes se borran de sí mismas y para siempre quedan en lo sucesivo desplazadas, desorientadas, flotantes. Olvido decir, es una de esas palabras sagradas en todas las sociedades, en todas las lenguas, en todas las conciencias, en el mundo entero. Eso es lo que ocurre con esa palabra. En cuanto Cristo llegó a este mundo, debió de pronunciarse en alguna parte y para siempre. Un caminante debió de pronunciarla por el camino, en Samaria, o en una de esas mujeres que acompañaban a la Virgen. Nada sabemos. En alguna parte y para siempre esa palabra allí se quedó hasta la crucifixión de Jesús. No soy creyente, creo solamente en la existencia terrestre de Jesucristo. Creo que es cierto que Cristo y Juana de Arco debieron existir. Su martirio resuelto en su muerte también existió. Estas palabras siguen existiendo en el mundo entero. Esta noche de República de las Letras estamos con Escribir de Marguerite Duras. En esta noche donde vamos a estar disfrutando, disfrutando de una regulada y decente depresión con ustedes. Sí, hay que decir, no, no es una semana feliz. No, 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 una semana feliz, pero además ella es una autora muy buena para esta semana. Sí, muy bien, El muy tono es adecuado. apropiado, el tono es apropiado. Es que, es que yo la otra vez, conversando eh, con una persona, no debo decir que sea sensata la persona, pero interesante al menos, eh, me estaba describiendo a una tercera persona y, y decía como defecto, no conoce la depresión, ¿ya? No conoce la depresión, esas personas no conocen la depresión. Y en realidad tiene razón, es un defecto. O sea, la única forma de de la elegancia, del encuentro de formas culturales, es obviamente una tranquila y domesticable depresión. Nadie quiere que la gente esté al borde de el ataque de angustia ni nada por el estilo, porque, primero porque además eh, se pasó rápidamente de la elegancia a su contrario. Pero evidentemente tiene un mérito y en este sentido este libro es formidable porque lo tiene todo, o sea, es muy fino, muy elegante, pero al mismo tiempo reivindica todas las cosas pensables y las no pensables. Mira, Marguerite Duras, que si no estoy mal, y aquí siempre Cristiana Toiza nos puede dar el dato duro, no había estado en la República de las Letras. ¿Ustedes la recuerdan? Mm, El No, amante, no, no ¿no? creo. No, El no No, hemos amante leído El no lo Amante. hicimos. De hecho, el plan era leer El Amante, pero no lo teníamos disponible todos, así que nos ah, fuimos por Escribir, que es lo último que se ha publicado de ella, por lo menos en Chile. Así pueden que nos vimos verla. la película y su famosa polémica escena. Sí, por supuesto, eso sí, lo vimos. Pero además que El Amante es un libro también cortito, así que probablemente lo podamos agendar en un futuro cercano.
Dependiendo cómo nos haya ido con este paseo con Margarituras. Dependiendo, estás diciendo que depende del rating. No, depende de nosotros, como siempre, pues. Si finalmente comprenderás que si algo no, o sea, si fuera por el rating, ¿Te imaginas una reunión de la República de las Letras donde parte la reunión y decimos, oye, el rating está bajando? Claro, claro, este libro no tuvo Claro, tantas visitas. claro. comenta lo otro, cambia el tema. Lo interesante es que la pregunta siguiente de cualquiera de los otros que hayan escuchado ese planteamiento sería, ¿y eso es posible? ¿Matemáticamente es posible? No, pero Claro. Bueno, tenemos y a ellos los saludamos, normalmente lo hacemos sí, en el tercer bloque, pero saludamos a nuestra fiel audiencia, a nuestra Por audiencia en supuesto. vivo los sábados a la noche y a toda la gente. Hay mucha gente que nos escucha el domingo en la mañana al desayuno. es cierto, es Pero, cierto. pero ellos Ahora, saben, esas personas saben que en realidad ellos no existen y nosotros tampoco. no, no. O sea, por lo menos que sepan que pertenecen al grupo del error estadístico, al margen del error estadístico. Sí, pues somos parte. Sí, es verdad. Entonces, Bueno, igual les saludamos y les agradecemos eh, porque bueno, existen o se supone que existen, ¿no? Ahora, respecto a este libro y a la introducción tan categóricamente entusiasta que hace mi hermano Alberto Mayol, yo quisiera decir algunas cosas, no todavía para llevarle la contra, además, no, quién soy yo para aquello, pero debo decir que este es, como dijo Anto, un libro breve. Yo creo que el ensayo a escribir es un ensayo realmente notable. Creo que tiene muchas capas y posibilidades de lectura, que al fin y al cabo cuando está hablando de la escritura, porque es una escritora y muy naturalmente es esa su manera de escribir esos momentos, está hablando al mismo tiempo de otras cosas, ¿no? Está hablando de la soledad, está hablando del alcoholismo, está hablando eh, de la depresión, como decía Alberto, y de varias otras cosas que no necesariamente tendrían por qué combinar con el acto de escribir, ¿no? Pero que a través de la pluma muy sensible y muy expresiva de Marguerite Duras pasan como si fueran consustanciales, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo tiendo a pensar, yo que no tengo el don de la escritura, salvo en aquella escritura casi automática que hago en la mañana cuando estoy tempranito moviendo los dedos para poder leer a la hora del noticiario. Pienso que es una manera muy lograda de referirse a aquella experiencia de la soledad en todo lo radical que tiene, ¿no? Y creo que en ese sentido le hace especial diálogo al tiempo que todos nos tocó vivir, que fue la época de la pandemia, ¿no? Y creo que ahí, independientemente de si no escribe, se puede ver altamente reflejada en lo que ella escribe y describe. Creo que hasta ahí notable. Me pasa así, no sabía si decirlo al tiro, pero ya digámoslo al tiro, sí que tanto, ¿no? Disculpen por modificar el guión que originalmente habíamos definido, Pero pero tuvimos horas en la reunión de pauta, Patricio sí. López, horas. claro, Primero me pasó que si bien hay una explicación de por qué son estos los textos del libro, como que dentro del libro no llegan a tener mucha coherencia entre sí, ¿no? Es por lo menos lo que uno aprecia. Y lo otro es que es un libro, voy a decirlo, a ver cómo lo digo de manera elegante, cuya cuyo interlineado y tamaño de letra ha sido trabajado para que llegue a convertirse o llegue a adquirir el estatuto de un libro, porque hay relatos bastante cortitos, la letra es bastante grande, el interlineado es grande también. Generoso. Y con esto, por favor, no quiero decir que el tamaño de un texto necesariamente Importe. sea expresión de su virtud o de su falta de virtud. Eh, pero sí que a mí por lo menos me pasó que leyendo escribir quedé fascinado y luego con los demás textos me pasó algo no igual, voy a decir eso, no igual. Pero hay que decir que, ojo, que hay que decir que eso tiene que ver con, diría un viejo autor, con el modo de producción. Mm. Porque resulta que el libro no nace como libro, nace
ni tampoco nace como película, ¿ya? Pero tampoco nace como película. Es esta cosa francesa, que los franceses hacen cosas así, ¿no? Que después van al baño y vomitan, pero dentro de la película, por supuesto. Entonces, lo que hacen es que básicamente hicieron una especie, estaban filmando algo que iba a ser una especie de documental, pero nunca estaba claro muy bien qué era. Finalmente se hicieron 3 capítulos, entiendo. Y básicamente Marguerite Duras, voy a decirlo con la palabra fea, digamos, divagaba al respecto, ¿no? Divagaba frente a cámara. Entonces, claro, a mí me pasó que al principio, además, como suele ocurrir en estas cosas, tú estás todavía iniciando las hostilidades y no tienes tanto juego. Pero hacia el final, en una zona que todavía está aún más desperdigada y más desarmada, incluso entre medio aparecían unos fragmentos súper interesantes, bien masticables o intelectualmente potentes. Entonces, es curioso. Lo que sí vale harto la pena es que más uno como que se hace la idea de la casa, de una serie de cosas. O sea, tiene un tono y la vida de ella más fue bien interesante al mismo tiempo. Entonces, todo eso tiene valor, pero efectivamente no es un texto propiamente tal. Claro. Bueno, digámosle al auditorio, a la gente que nos escucha, que son 5 textos. El más largo es Escribir, que es más o menos la mitad de la extensión total. Luego está La muerte del joven aviador inglés, que también es una reflexión interesante sobre una tumba que ella encuentra en un pueblo al que iba de vacaciones y la historia que hay alrededor de esa tumba, donde ella imagina que es el último muerto de la Segunda Guerra Mundial, un joven de 20 años que queda para la eternidad como un joven de 20 años, ¿no? Ese asunto de cómo la muerte fija para siempre las cosas, al punto que tiene una hermosa expresión cuando dice el cementerio vacío, adornado, era como una fiesta inmóvil por los siglos, ¿no? Entonces, tiene una serie de cosas muy bonitas y bueno, son 5 textos. El tercero es Roma, que es un guión de una película donde 2 personas conversan estando en Roma, viendo cosas que ocurren. Yo no El estoy número segura que uno, sea un guión de una película, Mar, tengo mis peros ahí con... Creo que esa es la puede ser una sensación idea que para me un dio. guión, pero no está presentado como un Ah, guión. no está presentado como un guión, pero yo entendí que fue final, bueno, puede ser que hay una película o que no. Algo así. Es que a mí Luego, por lo menos me pareció que esa era la gracia. claro, luego el número puro, que era esta reflexión de las palabras sueltas y su significado por sí mismo, que también es interesante. La pureza, habla por ahí del proletariado, de la masa de la gente en las fábricas, y luego la exposición de la pintura, que era para mí el texto más arbitrario tal vez, pero en general hay una atmósfera de misterio que a mí me pareció interesante y me invitó al mundo de ella como escritora, con esto que decía Patricio de repente el alcoholismo, la soledad. Habla mucho de que el escritor, aunque va a las visitas a la casa, lo van a ver, está solo durante años porque está atrapado en su libro. Entonces, dice yo, por lo menos durante 10 años iba la gente a la casa y no podía ni siquiera ser consciente de que estaban ahí. Y bueno, y al mismo tiempo el whisky. Entonces, a veces, y tiene una emoción que a veces uno dice, ¿es una emoción que viene de las cosas o es una hipersensibilidad de su alcoholismo? No sé, pero en todo caso yo veía un profundo misterio, una profunda soledad, eh, veía los hábitos del escritor, el escritor y sus lugares, su casa, un lugar que hace que pueda escribir. Entonces, pienso que para cualquier persona a la que le interesa la literatura, el primer ensayo puede hablar mucho del mundo interior de un escritor y eso tiene un gran mérito. Mm. Yo estaría, creo que la explicación que dio Alberto, que yo no la había investigado, explica mucho, especialmente el ensayo, que yo creo que estaríamos de acuerdo que es lo más interesante del libro escribir, que es el ensayo largo, Sí, porque es un desvarío.
Es como que si estuviera como hablando sola, ¿no? Como en tipo piloto automático y sin mucha edición. Entonces hay ideas sueltas, punto aparte, salta otra cosa, vuelve. Es muy experiencial de describir. Es como si estuviera escribiendo un diario, pero sin necesariamente una lógica narrativa consistente, excepto compartir la experiencia. Y en eso, claro, uno tiene, como dice Omar, que dejarse llevar por el misterio, porque no es un ensayo tipo hipótesis, desarrollo, conclusión. Y tampoco claramente es un cuento. Entonces está ahí como el ejercicio narrativo de más bien compartir ideas, pensamientos y sensaciones, que uno va acompañándola en ese sentido, y ahí de repente se lanza un par de ideas que son como, wow, esto es súper interesante. Claro. Pero entre Sí. medio hay un montón de ripio, y qué horror, ¿quién soy yo para decir que Marguerite Duras puede haber escrito ripio? ¿No? Pero eso me pasó a mí como experiencia, como decir, ya, pero bueno, y de repente, ¡puf!, una cosa brillante. Pero eso que tú dices, Antonella, me parece que tiene que ver con su escritura en general, porque yo hace, no sé, 30 años leí El Amante, yo escuché a gente cercana que me dijo que era el libro que más le había gustado en su vida y yo no lo entendí. Y era un libro muy disperso, era un libro lleno de estas escenas desconectadas, mucho sobre la edad, sobre el cuerpo, sobre cómo se agrieta la piel, sobre el término de la juventud, la lozanía, qué sé yo, pero todo muy disperso. Y yo creo que ese es su estilo, solo que aquí además tengo la impresión de que este ensayo, en alguna parte lo dice y nosotros también lo dijimos, está hablando frente a cámara, entonces una transcripción de algo que ella va diciendo, pero de todas maneras hay momentos que son muy, muy interesantes sobre lo que significa escribir como misterio y como que incluso, si puedo decir algo rápidamente, esto que dice ella sobre lo que es escribir, que es escribir no puedo, nadie puede, hay que decirlo, no se puede, y se escribe, lo desconocido que uno lleva en sí mismo. Escribir, eso es lo que se consigue, eso o nada. Se puede hablar de un mal del escribir. No es sencillo lo que intento decir, pero creo que es algo en lo que podemos coincidir, camaradas de todo el mundo. Hay una locura de escribir que existe en sí misma, una locura de escribir furiosa, pero no se está loco debido a esa locura de escribir, al contrario. La escritura, y aquí viene el punto, es lo desconocido. Antes de escribir no sabemos nada de lo que vamos a escribir, y con total lucidez. Es lo desconocido de sí, de su cabeza, de su cuerpo. Escribir no es ni siquiera una reflexión, es una especie de facultad que se posee junto a su persona, paralelamente a ella, de otra persona que aparece y avanza invisible, dotada de pensamiento, de cólera, y que a veces por propio quehacer está en peligro de perder la vida. Si se supiera algo de lo que se va a escribir, antes de hacerlo, antes de escribir, nunca se escribiría, no valdría la pena. Entonces, un poco eso de el Es el juego que es manifiesto, escribir, ¿no? el manifiesto. Bien, vamos a tema. ¿Quién inicia la aventura de ponerle un tema a Marguerite Duras? ¿Lo Yo tenemos, mujer? tengo un tema ahora que me parece Ah, apropiado, además siempre es apropiado escuchar a Bowie, pero este es el tema de despedida de Bowie, que me parece que va muy en el mood del libro, que se llama Lazarus. muy bueno. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger.
got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación de los demás. Es una soledad. Es la soledad del autor, la del escribir. Para empezar, uno se pregunta qué es ese silencio que lo rodea. Y prácticamente a cada paso que se da en una casa y a todas horas del día, bajo todas las luces, ya sean del exterior o de las lámparas encendidas durante el día, esta soledad real del cuerpo se convierte en la inviolable del escribir. Nunca hablaba de eso a nadie. En aquel periodo de mi primera soledad ya había descubierto que lo que yo tenía que hacer era escribir. Raymond Queneau me lo había confirmado. El único principio de Raymond Queneau era este: escribe, no hagas nada más. Escribir es lo único que llenaba mi vida y la hechizaba. Lo he hecho. La escritura nunca me ha abandonado. Marguerite Duras, escribir en esta noche de día sábado en la República de las Letras, mientras afuera siento un ruido de sirenas incesante. Mira, raro Creo con que sábado a la noche. no son sirenas del mar mitológico, por cierto, ¿no? Si no te diríamos, amárrate, Patricio López, no te dejes ir por las sirenas. Oye, yo quería simplemente decir que no tengo certeza, pero me da la impresión por el circuito de la época de los escritores de Marguerite Duras, que hay una influencia muy fuerte de un texto fundamental en la teoría de la escritura contemporánea, que va a ser el grado cero de la escritura de Roland Barthes. En el grado cero de la escritura, Barthes plantea que la palabra sola, suelta, es múltiple, es infinita.
que en la medida que uno la mete dentro de un texto, digamos, la palabra empieza a cortar sus posibilidades de desarrollo, su significado, pero que bajo la condición del ejercicio estrictamente poético, la palabra logra quedar en un estadio en el cual puede significar millones de cosas. Eh, y de alguna manera la escritura de Duras, que no es una escritura permanentemente poética en absoluto, esta cosa de lo fragmentario permite, sin embargo, que efectivamente los conceptos empiecen a jugar, y de hecho esta especie de diatriba contra la palabra puro, que es una diatriba que tiene un sentido político, porque ella estas cosas las tiene vinculadas, una diatriba relacionada con los discursos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Esa diatriba contra lo puro tiene que ver con esta búsqueda de una especie de multiplicidad, de hibridaciones que ella más bien defiende en su postura. Yo creo que ahí hay algo de Bartés en todo eso, pero como decía, no puedo demostrarlo. Tendría que Sí, hacer una sí. tesis Si Duras era lectora de literatura. Bartas. A mí lo que me pareció interesante, especialmente de escribir, de ese primer ensayo, es, no sé si a ustedes les pasa, pero como uno no escribe ficción, bueno, Omar sí, pero el resto de nosotros no escribimos ficción. No sé si Alberto ha escrito ficción todavía que no haya publicado. Eh, Tío, La he parece que publicado Alberto escribe ficción. con nombres Sí, ajenos. bueno. con Bueno, seudónimos. Como Patricio y yo no escribimos ficción. A mí, y yo entrevisto muchos escritores y escritoras de ficción, para mí es un gran misterio el ejercicio de la escritura creativa, pienso, ¿no? Porque esta cosa de inventar mundos, y a mí siempre me da mucho entusiasmo y mucha misterio, aprovechando la palabra que usa Omar, cuando me responden, no, es que la historia me llevó hacia allá, es que el personaje me señaló tal cosa, ¿no? Y yo siempre digo, ¿cómo pasa eso, no? Y quizás parte de mi entusiasmo lector tiene que ver con ese misterio frente a la posibilidad creativa y a un talento que uno no tiene, sin duda, pero aquí un poco lo que vemos en Duras, en ese primer ensayo, es una reflexión sobre la potencia de escribir. Y yo he entrevistado muchos escritores y escritoras que me han dicho, si yo no hubiese encontrado la escritura, me muero. O sea, es como ese fue el lugar donde me hallé, ¿no? Ese fue el lugar donde me encontré, es mi lugar en el mundo, yo necesito escribir para poder habitar, ¿no? Y claro, y un poco lo que describe Duras es eso mismo, ¿no? De cómo la escritura en situaciones más fuerte que ella, que es una cosa que la supera y que como que ella se pone al servicio, más bien no en modo zombie, sino en modo necesito organizar toda mi vida para poder hacer esto, que es el único lugar, parece ser por lo que ella describe, en donde realmente soy. Esa, esa como entrada a la cocina de la intensidad emocional del ejercicio de escribir me pareció súper interesante, súper valioso. Bueno, no necesariamente Eh, celebratorio, es casi sufriente en sí. algún momento. No, no, Sí. no, pero el acto de escribir es el único refugio en el centro de otros factores que si no estuviera eso que está en el centro serían fatales, ¿no? O sea, quiero decir que a uno se le da la impresión o se queda con la impresión de que gracias a la escritura, Marguerite Duras puede tener una relación amable, voy a decirlo así, o al menos un pacto de tregua, ¿no? O una suerte de guerra fría con la soledad, con la depresión, con el whisky, con los amantes, con la fugacidad de las relaciones, y así sucesivamente, ¿no? Entonces todo eso es sobrellevable, ¿no? E incluso es digno de la pluma poética de Marguerite Duras porque en el centro de todo eso está escribir, ¿no? Pero si no estuviera ese centro, todo lo demás probablemente se transformaría en un monstruo que devoraría a alguien que además por no tener el don de escribir ni siquiera alcanzaría a transformarlo en una obra. Ahora, lo que plantea Lantos es interesante porque yo me imaginaba esta ficción sin ser yo ni siquiera alguien que escribe ficción, sino ni siquiera alguien que puede pensar en términos teatrales o cinematográficos, pero me lo imaginaba como una obra, ya no una película bajo ningún punto de vista, pero para que se entienda, para que entiendan quienes nos están escuchando y no han leído el libro, sería como un monólogo, ¿no? Porque aquí no hay
más personajes, sino referencialmente. No hay una escena distinta a la de aquel refugio, aquella casa donde ella escribe. No hay desplazamientos del cuerpo, no hay trama, no hay un hecho inicial que, como nos enseñó el compañero Mayol, se traduce en un viaje que te lleva a alguna parte. No hay nada, ¿no? Es todo etéreo, ensayístico, impreciso. eh, y ahí es donde radica su belleza, ¿no? Una belleza que ni siquiera me atrevería a decir si es melancólico o no. Probablemente es un plato que tiene un porcentaje de ingredientes de melancolía, pero está hecha de otras cosas también. Mm. Sí, yo tengo la impresión de que o sea, el desafío que uno emprende cuando parte el libro es justamente entender eh, qué, qué es una escritora, qué significa eso. Y, y de alguna manera, eh, si uno revisa un poco la historia de ella, uno se da cuenta que ella es hace una referencia muy tenue a su historia. Pero en el fondo ella es una persona bastante aventurera. Aventurera no en el sentido de que viajó por 60 países, ¿no? Sino que aventurera en el sentido de tomar sus decisiones autónomamente y exponerse a lo que eso significa. Eh, Lo que para una mujer es un gran desafío. y en una época donde era mucho más grande ese desafío. Estamos hablando de que el hijo que ella tiene es el hijo que tiene con su amante. Ella se queda con el hijo, no sigue con su pareja, se separa de su marido. O sea, estamos hablando de alguien que tomó decisiones que son costosas, además, en una sociedad. Eh, entonces, claro, da la impresión, además que ella era bastante izquierda, pero tenía gustos refinados, entonces también la criticaban desde la izquierda, ese tipo de cosas que pasan tanto. Uno dice, es que fui a un restaurante y eres de izquierda. Tienes Sí, lo iPhone, qué siento, vergüenza. perdón. Tengo que pedir Es lo que le disculpas. pasa a Bueno, Omar esas siempre. cosas. Entonces, entonces, es una situación interesante. Ahora, solo decir solo testimoniar que efectivamente los personajes piden cosas. O sea, eso es verdad. O sea, los personajes Sí. piden cosas. Los escritores son víctimas de sus personajes muchas veces. Es así. A mí me ha tocado muchas veces trabajar como escritor fantasma y pasa, por ejemplo, que la persona que quiere hacer la obra y no puede escribirla, tiene atrofiado el órgano, entonces contrata el órgano, ¿no? Te dice, y ahora el personaje tiene que hacer esto. Y tú miras al personaje y el personaje te dice, no, eso no lo puedo hacer, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, este gallo se volvió loco, o sea, Claro. porque, porque el personaje no es el creador. Entonces, el personaje te empieza a pedir cosas. Cuando uno empieza a hacer cosas que uno tiene ganas que el personaje haga, entonces la novela empieza a caerse. Entonces, efectivamente, de alguna manera, en realidad es mucho menos libre el escenario, es bastante más obligatorio, bastante más dictatorial de lo que uno creería. Pero ustedes, ¿qué pensaron? Bueno, eso que dices tú de lo obligatorio y de lo que se te impone. Yo creo que ella trata de mostrar un caso de eso que es inesperado con la muerte de la mosca. O sea, ustedes ven que la mosca Sí, ocupa un gran espacio en ese ensayo, en escribir, y es como ella ve a la mosca en sus últimos momentos y toda la reflexión que hace alrededor, que es como está simplemente zumbando, revolviéndose. Uno ha visto cuántas veces ese zumbido final de la mosca antes de que cruzar las patas para la eternidad. Y ella lo pone en el texto con una importancia, no lo deja de lado, porque dice que en la escritura esa muerte pasa a ser significativa, irreversible, a existir, a ser tan válida como acontecimientos que están ocurriendo en el mundo permanentemente, como las guerras. Entonces, no sé, aquí dice, Es que, no había organizado nada alrededor de la muerte de la mosca. Las paredes blancas, lisas, su mortaja estaban ya allí y contribuyeron a que su muerte se convirtiera en un acontecimiento público, natural e inevitable.
Era evidente que aquella mosca se encontraba al final de su vida. No podía resistirme a verla morir. Ya no se movía. Eso también contaba, y también saber que no se puede contar que esa mosca haya existido. Hace 20 años de eso, nunca había contado esta historia como acabo de hacerlo, ni siquiera a Michel Porté. Lo que aún sabía, lo que veía, es que la mosca ya sabía que aquel hielo que la atravesaba era la muerte. Eso era lo más espantoso, lo más inesperado. Ella sabía y aceptaba. Entonces va contando esto del misterio de la escritura y Sí. aparece la mosca. Ese es el fragmento que inspira la famosa canción de Cachureo. Bien, estamos terminando el segundo bloque, ¿no? Y tenemos el siguiente tema, tenemos ofertas en esta bolsa. Ya, voy a ir yo. La verdad es que no encontré ninguna canción que le correspondiera al libro, ¿ah? Es mi culpa, siempre es mi culpa. Porque estaba la mosca. La Hay una- mosca, la que acaba de Podría haber sugerir sido La Alberto. Mosca, efectivamente. Yo O La la Mosca de mosca. Serrat, ¿no? De Machado, ¿no? O la Eh, de YouTube también te hubiera servido. ¿Viste? Claro. Pero me acordé mucho, aunque es bajo un registro obviamente distinto, pero equivalente, eh, esta arte poética de Enrique Lin, que también es doliente, ¿no? Donde dice, escribí aquello, no, ser feliz, aquello no me fue dado, ¿no? Pero escribí. Eh, y cuando escuché esa frase, me acordé de Marguerite Duras, ¿no? Mm. Eh, ser feliz, aquello no me fue dado, pero escribí. Y entonces pienso que para decirlo en términos gastronómicos o de una copa de vino, el poema de Lin marida bastante bien con el ensayo de Marguerite Duras. Así es que los Eso. dejamos con Don Enrique y volvemos. Porque escribí. Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené a escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen, el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera, en esa altura, luego, al final, un mar que nadie ve de los que están braceándose la vida. Porque escribí, fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente
Ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. Cierto, existe la inocencia de la vida, una inocencia que hace llorar. A lo lejos queda la guerra de antaño, la que ahora está hecha añicos cuando se está solo en este pueblo, frente a los árboles mártires calcinados por el fuego alemán. El cuerpo de árboles de hollín, asesinados. No, ya no hay guerra. El niño de la guerra lo ha sustituido todo. El niño de 20 años ha sustituido todo el bosque, toda la tierra y también el futuro de la guerra. La guerra, sí, la guerra está encerrada en la tumba con los huesos del cuerpo de aquel niño. Ahora está tranquila. El esplendor central, la idea de 20 años, la idea de jugar a la guerra, se tomó resplandeciente. Un cristal. Si no existieran cosas así, la escritura no existiría. Pero aunque la escritura esté ahí, dispuesta a aullar, a llorar, no se la escribe. Son emociones de esta índole, muy sutiles, muy profundas, muy carnales, también esenciales y completamente imprevisibles, las que pueden anidar vidas enteras en el cuerpo. Eso es la escritura. Es el tren de la escritura que pasa por vuestro cuerpo, lo atraviesa. De ahí es de donde se parte para hablar de esas emociones difíciles de expresar, tan extrañas y que sin embargo, de repente, se apoderan de ti. Escribir de Marguerite Duras. Belloso. Es bonito eso. Eso es el tercer texto, que es la muerte del joven aviador inglés. Sí, que yo creo que del tercer texto en adelante aparece con más claridad una especie de vinculación, esa vinculación profana, de alguna manera, que pueden tener o que podemos tener aquellas personas que no se nos ha dado el don de lo sagrado, pero que entendemos que lo sagrado está allí de alguna manera intentando develarse, entonces tratamos de barruntar alguna cosa al respecto. Y da la impresión de que ahí ella entra a tratar de abrir ese campo de lo sagrado, donde yo reconozco ahí fundamentalmente dos cosas, o tres cosas, digamos, la soledad, la verdad y el dolor, como los tres elementos que ella marcaría en ese sentido. Sí. El, bueno, hablemos un poquito de la autora, así bien someramente, ¿ah? Llegó a ser una figura muy famosa en vida, eso es importante, perteneció a estas escritoras también que venían con el aura de la emancipación. Alberto hacía alusión a su condición de izquierdista refinada. Ella nació en Indochina, ¿no? Que por obra de la canción de Víctor Jara nos permite traducir automáticamente que eso quiere decir Vietnam, ¿no? Y que no sé en qué circunstancias nació, eh, porque bueno, ya a una edad temprana se devuelve a Europa y uno especula entonces que habrá nacido porque habrá pertenecido a alguna familia que estaba cumpliendo alguna labor empresarial o diplomática o algo por el estilo. Y ahí es donde va desarrollando su escritura. Es también a propósito de los guiones o no guiones, o principios de guiones, o embriones de guiones, o pseudo guiones, o proto guiones, que aparecen en uno de estos, que aparecen en este libro. Una escritora que también dialogó con el mundo audiovisual, o sea, esta misma película, o sea, este mismo libro que estamos hablando de El amante, es al mismo tiempo una película que en cierto momento fue muy famosa, ¿no? Sí, Yo, de hecho, como suele suceder con los que pertenecemos a la abrumadoramente mayoritaria categoría de los ignorantes, llegué primero a la película que al libro, ¿no? Y, y bueno, por lo tanto es una persona que quizás no tanto en esta parte del mundo o quizás no tanto en este momento, y a lo mejor hay Omar que tiene recuerdos de cuánto incidía Marguerite Duras en el pasado, nos podrá aclarar. Pero fue una figura que en cierto momento estuvo muy presente y fue muy protagónica y tuvo mucho prestigio
y masividad. Quizás ahora no tanto, pero en su momento de todas maneras. Sí, yo, bueno, solo quería decir, antes de hacer un pequeño punto, que era que me llamó la atención algo que dijo ella que la acerca mucho a Gabriela Mistral, que dice, bueno, mis lecturas eran lecturas masculinas, qué sé yo, Michelet, que es un historiador, Saint-Just, más Stendhal que Balzac, pero dice, pero el libro de los libros es el Antiguo Testamento. Y es casi una frase, entre comillas, que aparece en algún texto de Gabriela Mistral. O sea, como para Gabriela Mistral, el Antiguo Testamento es el libro de los libros. Entonces eso me pareció interesante y a cada momento aparece el dolor y la persecución y el exterminio judío en sus páginas, como también una especie de cualidad humana genérica. Entonces, me llamó la atención Mm. esto de ella. Y lo que tú dices sobre su popularidad, claro, llegó un momento en el que era un libro, digamos, bestseller, que todo el mundo No este, comentaba, pues el pero amante. Claro. claro, el amante. Pero se apagó de alguna forma y pueden pasar años sin que nadie pregunte por el amante en la librería, pero tuvo un momento de masividad muy notorio, yo Ahora, creo que hace unos 20 años. va a ser interesante lo que pase con el amante en términos de como esta cultura de la cancelación y la reedición, ¿viste lo que se anunció respecto a las novelas de Agatha Christie esta semana? De que los editores iban a Uh, reescribirlas para la sensibilidad contemporánea. Y uff, qué susto, Revisada ¿no? por escritores sensibles. Qué susto, No, qué susto. Pero Esperamos por que no favor. se toquen las obras con las que podamos hoy día tener otra sensibilidad, pero son hemos hablado de eso antes, ¿no? Son las obras que son en su contexto, en su momento, en esa sociedad a la que pertenecen, independientemente de que hoy día pudiéramos estar moralmente en la práctica en desacuerdo con ese tipo de vínculos, ¿no? Yo quería, a propósito de un texto también que aparece, que era el que decíamos al principio con Omar, que es un guión, pero no es un Anto, guión pero porque... ¿Sí? te puedo interrumpir breve, que lo que tú acabas de decir funciona perfecto para Agatha Christie, pero si uno dice lo mismo para Pablo Neruda, queda expuesto. Exacto, no, se viene, ojo. Sí, Pero respecto a Duras, que también, insisto, sí. ahí es interesante ese texto que se llama Roma, porque es como una especie de descripción de una idea para un guión. Porque además en el relato se habla y no se habla de una película. Es una conversación entre un hombre y una mujer, ¿no? Que están todo el tiempo mm. remitiendo a otros pensamientos y es como que hubiese cortes, elipsis entre medio de la conversación porque de repente no sabemos cómo saltaron de un tema a otro. Pero bueno, Margaret Duras hizo mucho cine, entonces tiene este vínculo constante, no solamente estos documentales a los que refería Alberto al principio, donde vienen textos de escribir, sino también yo tengo esta belleza que además de esta colección hermosa, que se llama El Cuenco de Plata, que es una colección sobre cine, y aquí vienen dos guiones originales de Duras, la Natalie Granger y La Mujer del Ganges, que además son divertidas porque estas películas, o sea, estos guiones inspiraron películas, pero no son exactamente como aparecen los guiones. Entonces también es como el ejercicio de leer lo que ella escribió y luego del guión a la película. Hay varios saltos, no hay uno, o sea, hay varios saltos que tienen que ver con la filmación y luego con el montaje y la postproducción, etcétera. Entonces, me parece que también ese dato ayuda como a comprender, yo sospecho que ella a estas alturas, a las alturas que escribe estos textos, tiene súper incorporado esta como doble militancia lingüística, ¿no? De comunicarse también desde lo audiovisual, no solamente desde lo Mm. escritural. Y yo creo que eso ayuda a entender un poco por qué esta colección de textos es como es. Independiente que estoy de acuerdo con Pato, que no lo dijo así, pero yo creo que es lo que quiso decir. Voy a hacer un woman explaining aquí, de que aquí hay un ejercicio editorial de básicamente meter varios textos, bla, para generar un libro. sí, para Eh, vender. sí. Claro, no tiene mucha coherencia interna, eso es lo que dije al principio, ¿no? Como el hilo conductor, pues, no sé. Pero Pero igual, ojo, que igual tiene mérito, igual tiene mérito, a pesar de Sí, esta trampita editorial que quieren de alguna manera convertir el libro a algo que podría ser un cuadernillo. eh, los, Hay páginas que son muy,
No, hay ideas Bueno, que son y lo que joyas, pero dando cuenta de lo mismo, pero quizás al revés en términos de lo que es el libro. Recientemente salió esto que se llama Cuestiones Candentes, de Margaret Atwood, que son también colecciones de presentaciones de otros libros, columnas que ella escribió, cartas, etcétera, cartas públicas, digo, y que van un poco igual en la línea de lo que ella había hecho antes, porque tiene cada 20 años, ella saca un libro de este estilo. De hecho, es el tercero. Que es muy bueno. De hecho, Cuestiones Candentes de Margaret Atwood, que salió recién, ahora en marzo, Sí. por Salamandra, es maravilloso, pero claro, este es un libro de casi 500 páginas. Es otra cosa. Sí. Con Mira, ese dato. solamente para completar lo de los guiones, en un tiempo era tan famosa como guionista que se vendió, yo creo que más que El amante, Hiroshima Mon Amour, que era un guión de ella. Sí. Bueno, si usted quiere ir a encontrar estos textos a algún lugar, Este está. librería Clepsidra, José Pedro Alessandri Ahora 94, no. a la salida, exactamente a la salida del metro Chile-España, allí donde usted tiene terminal de autobuses, tiene la Plaza Ñuñoa a 105 pasos, habíamos dicho, más o menos. Eh, Tiene todas las oportunidades para poder disfrutar y recordemos eh, que además el local de Clepsidra es un local particular que no solamente tiene el recinto habitual, sino que además tiene un sótano misterioso donde son vomitados libros que eventualmente usted no encontró en la zona superior. Puede entrar a la página web y en la página web puede comprar a domicilio con todas las facilidades del mundo. Así que también puede hacerlo en libreriaclepsidra.cl y en redes sociales, en todas las redes sociales está muy, muy activo, así que pueden también visitar a la librería Clepsidra en cada una de esas instancias. Sí, bueno, y el sótano de Clepsidra conecta con el Rincón Árabe, ¿no? A través de un túnel subterráneo. Y si ustedes llegan al túnel, al Rincón Árabe, y se encuentran a César Abuey, pueden tener la suerte de comer y beber gratis. Cierto, Oye, pero cierto. mira, oye, pero Cierto, que cierto. me dio hambre, me dio hambre. Vamos a tener que ir, no hemos ido al Rincón Árabe. Hay que No hemos ido. ir. Oigan, Yo bueno, siempre, lo mejor que existe en la vida es comprarse un libro e irse a una cafetería y tomarse un café leyendo Con dulce horas árabe. tranquilo, tranquilo. o Yo comerse un dulce árabe. antes de haberme convertido en, ¿cómo se llama? Bueno, el que traspasa a los muertos de un lado al otro, en la mitología griega, bueno, alguien me pasó el remo. Yo antes era de los que iba a las librerías, compraba un libro y me iba a tomar un café feliz. Ahora me quedé atrapado en la librería. Entonces ya, Y ya ya no no eres puedo feliz. hacer eso. Ya no puedo hacer eso. Pero ustedes pueden ir, comprar un libro y ser Es que no felices se puede comiéndose ser Bueno, algo por feliz rico. razones rodeado de tu humanitarias, deseo. claro, entonces por razones humanitarias, vaya a Clepsidra y llévele un café a Omar. Y abrácelo. Y dígale que es una republicano de los buenos. Por favor, hagamos la diferencia. Tenemos que irnos, people. Tenemos que irnos, sí, por supuesto, tenemos que irnos. ¿Nos ¿Te vamos con tiempo imaginas, si te, te alcanzamos? te imaginas llega un día José Antonio Casa a Clepsidra y le dice Omar, hola republicano? Ahí le vamos a tener que cambiar el nombre al programa. Pero es que nosotros estábamos primero. Por Dios. Nosotros estábamos antes. No, y se Ya. da la cuesta, sí. Nos tenemos Oye, que ir. ¿alcanzamos con tema o sin tema? No, con tema. Con tema. Ah, con tema. Ya. Yo, justamente a partir de esta cosa de estos momentos más duros del texto sobre la verdad y el dolor, sentí que había que convocar a algún poeta. Y entonces, Yapato lo hizo, pero yo entonces fui al que muchas veces he ido a buscar, a Miguel Hernández en el disco que hace Serrat con sus, con sus canciones, y a este poema que es el homenaje a su amigo, a Ramón Sigey, eh, muerto en Orihuela como un prólogo de la propia suerte, con elegía. Y así nos vamos. Que esté muy bien. Lindo. Muy lindo. En Orihuela, su pueblo y el mío,
Se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte, y volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados de labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado.
a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.